Hola, muy buenas noches. Llegamos ya al cierre de la semana y hoy en la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara nos da mucho gusto darle la bienvenida. Soy Ricardo Camarena, le invito a que nos acompañe en este espacio y a continuación un recuento de la información más importante generada durante las últimas horas. Dictan prisión preventiva por secuestro al alcalde de Tequila. Aseguran más de 8,000 litros de hidrocarburo en Tlajomulco. Abarrotan tiendas para comprar cubrebocas. El presidente municipal de Tequila, Diego N., permanecerá tras las rejas. Un juez dictó prisión preventiva al edil por secuestro, un delito más que se le imputa a quien también es acusado de encabezar una red de extorsionadores y de estar relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se queda en prisión el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego N., quien fue ingresado al penal federal de El Altiplano en Almoloya de Juárez. También lo acompaña su director de catastro, Juan Gabriel N., y el director de seguridad, Juan Manuel N., trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 15 en Chiapas. La situación jurídica de los tres se definirá el próximo martes. La Fiscalía General de la República acusa a Diego N. de encabezar un grupo criminal que presuntamente operaba desde la estructura del ayuntamiento para cometer extorsiones y secuestros, red que habría iniciado en junio de 2021 y que tendría nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entre las 43 pruebas presentadas hay testimonios de víctimas, 3 integrantes del cabildo y otros testigos. La FGR sostiene que no se trata de un asunto político. Al alcalde se le imputan delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado. Se le señala por presuntamente obligar a renunciar a un candidato de Morena en 2021 y a su suplente, así como por el secuestro de un artesano al que habría exigido 50,000 pesos iniciales y 20,000 mensuales para no clausurar su negocio. Un testimonio incluso refiere que el grupo criminal habría financiado su llegada a la alcaldía a cambio de 40 millones de pesos anuales. Durante la audiencia, Diego N. conversó con sus abogados y sonrió en varios momentos ante los señalamientos de la Fiscalía. Con información de Dalila Ramírez, para Imagen. Y tras la detención del alcalde tequilense, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sobre el edil pesaba una cascada de denuncias, algunas que incluso le habían llegado directamente. Y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas, que pues se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. Y a partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, pues se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló cómo fue que se preparó la estrategia para capturar al alcalde, una estrategia que, admite, comenzó apenas hace algunas semanas. A partir de varias denuncias ciudadanas, de varios empresarios pequeños, medianos, grandes, pero también de muchos ciudadanos, víctimas donde empezaron a denunciar una serie de irregularidades y de delitos. Posteriormente se inició una carpeta de investigación, ahora que con la llegada de la fiscal Ernestina Godoy, iniciamos la carpeta y todo el gabinete de seguridad aportó información sobre este caso. El arranque de la investigación cuando llegó Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, eso pasó hace apenas algunas semanas. ¿Qué hicieron entonces en el transcurso de los últimos meses, cuando ya se habían presentado algunas denuncias también a nivel federal? Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó anomalías en la comisaría de Tequila. Detectó que 16 de sus 147 elementos reprobaron los exámenes de control y confianza, por lo que fueron retirados ya obviamente de las labores operativas, mientras que son dados de baja formalmente. Además, se encontró un cartucho
ajeno a la corporación y una manopla, imagínese usted. Por lo pronto, Luis Pantoja Magallón fue designado el nuevo director de la Policía Municipal. Mientras tanto, esta tarde, habitantes de Tequila salieron a las calles a manifestarse por la paz tras la detención del presidente municipal. Cientos de tequilenses salieron a marchar por el centro de este pueblo mágico, movidos por la esperanza. Entre música, consignas y banderas, caminaron las calles que durante meses sintieron marcadas por la incertidumbre. La marcha ocurre días después de la detención del alcalde Diego N., realizada por fuerzas federales en medio de investigaciones por diversos señalamientos. Que es porque estamos manifestando, regresando, reconquistando lo que era nuestra paz, nuestra libertad y nuestra prosperidad como pueblo. Para muchos vecinos, la movilización representa un respiro. Dicen que, tras los acontecimientos recientes, comienza a sentirse un ambiente distinto, como si poco a poco regresara la calma que creían perdida. No es un día común. El día de hoy nos salimos, nos reunimos, nos manifestamos y es la mejor manera de darle a conocer a la ciudadanía de que somos libres, que estamos buscando la paz, porque la justicia ya llegó. Mientras tanto, en el ayuntamiento, el cabildo aún no ha sesionado para definir quién asumirá el control del gobierno municipal de manera formal. La población, entre tanto, dice que seguirá en las calles, pidiendo estabilidad y un nuevo comienzo. Para Imagen, Charly Saucedo. La demanda de seguridad, de calma, de tranquilidad en Tequila, pero también el festejo por la detención de su presidente municipal. Pero habrá que decir que esta no fue la única movilización. Un poco más temprano, también este viernes, se registró una marcha en la que promotores y guías turísticos rompieron los chalecos color guinda que eran obligados a utilizar por el alcalde. Con enojo y hartazgo, guías y promotores turísticos del municipio de Tequila, Jalisco, destrozaron públicamente los chalecos guinda que durante meses, dicen, fueron obligados a portar para poder trabajar en el municipio. El chaleco nos lo vendieron en 250 pesos, que son chalecos que les sobraron de la campaña política, obviamente, porque hubo compañeros que les salieron hasta con un broche en la bolsa. Los manifestantes denunciaron que esta prenda, ligada a un partido político, era exigida por la administración municipal morenista encabezada por el presidente municipal Diego N. como un permiso informal y visible para ofrecer recorridos turísticos en la zona centro. Aseguraron que el chaleco se convirtió en un instrumento de control y sometimiento, pese a que la reglamentación les prohíbe portar símbolos partidistas. Quien se negaba a usarlo, afirmaron, simplemente era bloqueado y expulsado de la actividad turística. El gabé de 800 pesos, primero 500, después lo subieron a 800 pesos, era para los promotores, ahora nos lo subieron hasta los 10 que somos certificados de guía turista. O sea que el de Nicky decía, de guía de Cristian no le invalidaron por este gabé de 800 pesos cada 6 meses. Además, denunciaron que la pulsera turística duplicó su costo, al pasar de 25 a 50 pesos por visitante. Al romper y arrojar los chalecos frente al Palacio Municipal, los trabajadores lanzaron un mensaje claro: no más presiones, no más cobros abusivos y no más control político, exigiendo libertad para trabajar sin condicionamientos. Para Imagen, Israel Orozco. Bueno, pues, ¿qué le parece a usted la obligatoriedad para estos guías de turistas de utilizar chalecos de estas características, los que se emplearon durante las campañas? Habrá que recordar que no se trata de la única expresión de proselitismo que organizaba el presidente municipal. ¿Se acuerda usted que en una de las posadas que se realizaron rifó un vehículo y que este vehículo estaba rotulado precisamente con las siglas del partido al que pertenece?
ahí parte de pues, la ruptura de grilletes, en términos metafóricos, de muchas personas tras la captura del presidente municipal. En tanto, el Cabildo de Tequila deberá sesionar de forma extraordinaria para designar a quien ocupe la presidencia municipal, ya sea de manera provisional o definitiva, tras la aprehensión de este impresentable edil. Si hay elementos de gobernabilidad, y nosotros pensamos que los hay, es el propio Cabildo quien tendría que procesar en sesión extraordinaria el nombramiento de un interino y luego, y en caso de que no fuera esa la condición, entonces sí le tocaría al Congreso el nombramiento de un consejo municipal. Y por supuesto, respecto a este caso, estaremos compartiéndole a usted toda la información, la generada en Tequila, sus repercusiones en Guadalajara y, por supuesto, lo que ocurra en el penal del Altiplano, en donde ya pasa este fin de semana Diego N., sus primeras noches tras las rejas. Más de 8,000 litros de hidrocarburo fueron asegurados por la Fiscalía General de la República tras un cateo en Tlajomulco de Zúñiga. Otra vez el Huachicol. El operativo realizado en coordinación con la Guardia Nacional, con la Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos, se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la comunidad de Real de San Sebastián, en donde detectaron 2 tomas clandestinas conectadas por una manguera hacia este predio. En el lugar fue inhabilitada la conexión ilegal y, ¿qué cree? Para variar, no se reportan personas detenidas. La Fiscalía de Jalisco logró la vinculación a proceso de los Chiquis, esta banda dedicada al robo de relojes de lujo. Rodrigo Daniel, Juan Carlos y Luis Fernando fueron detenidos el 29 de enero en la zona de Providencia y quedaron este viernes en prisión preventiva oficiosa por 8 meses. Están acusados de robo calificado. Es parte de lo que señala la Fiscalía, además de estar relacionados con múltiples asaltos violentos, y vale la pena insistir en el llamado. Si usted lo reconoce, si usted fue víctima de estos delincuentes, presente también su denuncia. Mientras más denuncias, menos posibilidades hay de que regresen a las calles. Volvamos a la zona de Pueblo Quieto, este asentamiento irregular en Jardines del Bosque que en el transcurso de los últimos días ha sido objeto de distintos operativos, de distintas intervenciones por parte de las autoridades. Hoy regresamos a este asentamiento para conocer también qué es lo que dicen quienes habitan en estas casas improvisadas. En medio de los recientes operativos de seguridad realizados en el asentamiento irregular de Pueblo Quieto, habitantes del lugar piden que se escuche también la otra cara de esta historia. Vecinos reconocen que en el pasado se han registrado hechos delictivos en la zona, sin embargo, aseguran que la mayoría de quienes viven aquí son familias trabajadoras, con niños que asisten a la escuela y adultos mayores que no tienen otra alternativa de vivienda. De acuerdo con los propios habitantes, en el asentamiento viven alrededor de 200 familias, quienes ahora enfrentan el temor e incertidumbre ante la presencia constante de autoridades y la posibilidad de un desalojo sin previo aviso. Vecinos denunciaron presuntos excesos durante algunos operativos y señalaron que los menores han sido los más afectados, por lo que piden que las intervenciones se realicen bajo protocolos claros y con enfoque humanitario. Merecemos respeto y que no nos saquen, porque pues a dónde nos vamos, no tenemos otro lado para irnos. Es nuestra única casa que tenemos. Pues estábamos asustados, a mí me sacaron con puro chor y nos dejaron ahí en la barda. Como si uno fuera un delincuente, uno no es, uno trabaja bien, uno trabaja honradamente. De repente nomás llegaron, me golpearon la puerta, me sacaron a mis hijos descalzos, sin suéter, con frillazo, y se metieron a mi casa, aparte de que me voltearon todo porque no encontraron nada, porque yo no tengo nada. O sea, es que lo que queremos es que nos dejen en paz o que nos digan qué es lo que quieren o a qué arreglo podemos llegar para poder estar tranquilos, porque ya no podemos ni salir a la tienda. Habitantes de Pueblo Quieto aseguran que no buscan encubrir delitos, sino abrir un canal de diálogo con autoridades municipales, estatales y federales para establecer alternativas de regularización o reubicación, evitando que familias completas queden en situación de calle. Los habitantes de Pueblo Quieto solicitan hablar con las autoridades para mediar esta situación.
Advirtieron que acudirán a organismos defensores de derechos humanos para solicitar acompañamiento y mediación, mientras esperan una respuesta oficial sobre el futuro de Pueblo Quieto. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Y es que indudablemente el desalojo y desmantelamiento de este asentamiento irregular implica grandes retos en distintos ámbitos. Uno de ellos, indiscutiblemente, es el de la seguridad pública, pero hay otro igualmente importante de carácter social que incluso la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconocía. Tenemos que entrarle desde distintos ángulos y distintas aristas a este tema, a la reubicación de las personas de Pueblo Quieto, que si bien es cierto, históricamente se ha caracterizado como un sitio morada de delincuentes. No se puede pasar por encima de los derechos humanos de algunas de las personas que se encuentran, por el motivo que usted quiera, viviendo en esta zona que hace algunos años comenzó como un sitio de paso para migrantes aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Este lunes le recordamos que entra en vigor el uso obligatorio del cubrebocas en escuelas del área metropolitana y la escena que ya se registra en tiendas, bueno, se parece mucho a la que en su momento vivimos durante la pandemia de COVID-19. Tiendas abarrotadas por gente que está buscando cubrebocas. Y sobreprecios como los tapatíos buscan cubrebocas en el centro de Guadalajara. Que no hay, están agotadas, por eso no hay. Entonces, en cualquier tiendita, o sea, donde vendan diferente variedad, ahí puedes encontrar los cubrebocas, es por paquete, entonces, pero no hay. ¿Y ya van varias tiendas? Sí, van como, desde Plaza Universidad, como cinco. Después de mucho buscar, hay quienes tienen suerte, sin embargo se llevaron una sorpresa con el precio. 80 pesos cada paquete, creo que tienen 50. Sí, antes estaban creo que en 35, 40 pesos y pues sí, ya les subieron el doble. Y de hecho tengo una amiga que se la vendieron hasta en 135 pesos la cajita. Sí, pero pues ni modo, hay que comprarlas, la salud de las niñas está mejor, para que estén bien. Las ventas han aumentado hasta en un 90% y los vendedores aseguran que el incremento en el precio se debe a que no hay tanta producción de cubrebocas como había en la época de pandemia. Dice que va a llegar un lote nomás y ya no va a llegar hasta el 15 de febrero, entre ahora y mañana. Más que ya subió mucho y va a subir más porque hay muchos acaparadores. La demanda ha aumentado tras el anuncio de la Secretaría de Educación que obliga a los alumnos a acudir con cubrebocas a las aulas escolares. Sin embargo, hay quienes también lo utilizan a diario como medida de prevención. Pues ya tengo tiempo usándolos porque hay personas que destornudan encima de uno y yo soy fácil de agarrar la gripa. Y por protección de ahorita de la enfermedad que hay. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Y es por supuesto importante el uso del cubrebocas también porque se transmite prácticamente igual que el COVID. Es un virus que se contagia, entre otras cosas, por las secreciones del cuerpo. Y habrá que decir que es importante también saber qué tipo de cubrebocas hay que comprar. El jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Medicina Preventiva del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Esteban González, recomendó no utilizar mascarillas de tela, tampoco de plástico. Destacó cuál es el óptimo, el recomendable para prevenir contagios. Definitivamente el cubrebocas de tricapa tiene algo de efectividad. El mejor sería el N95 para lo que son las enfermedades virales. En este caso, el tener el uso del cubrebocas lo que hace es disminuye que exista gotitas respiratorias al hablar, al estornudar. Por cierto, le recuerdo que este fin de semana se van a instalar más módulos de vacunación contra el sarampión en sitios como Plaza Universidad o de la Liberación en Guadalajara, en La Perla y en el Metropolitano en Zapopan, en el Centro de Salud de San Martín de las Flores en Tlaquepaque y en las plazas principales de Tlajomulco y de Tonalá. Aproveche esta oportunidad. Hablemos ahora de la zona del Valle de Tezistán, la Exvilla Maicera. ¿Y por qué? ¿Por qué la Exvilla Maicera? En el valle de Tezistán, al norte de Zapopan, donde antes el maíz marcaba el paisaje y el calendario agrícola, hoy el concreto avanza sin pausa. Aquí, el campo fue durante décadas símbolo de identidad,
y hoy convive con una ciudad que no deja de crecer. Vivir aquí tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas de vivir cerquita del campo es porque el aire está más puro. La desventaja de vivir allá cerca de la ciudad porque aquí no hay nada. Allá teníamos todos los servicios y como puedes ver, puras periqueras, que no cabe uno ni por nada cabe un alquiler. Esta zona fue parte de lo que muchos llamaron la Villa Maicera, una región reconocida por sus extensos maizales. Con el paso de los años, miles de casas y cientos de miles de personas se asentaron en estos terrenos. Los antiguos caminos saca cosechas, por donde salía el maíz del campo, hoy funcionan como vías alternas a las grandes avenidas que conectan con la ciudad. Para quienes llegaron con el desarrollo urbano, el crecimiento representa cercanía y oportunidades. Para otros, el cambio ha sido más profundo. Nos lo comparte quien tiene más de 35 años en esta zona. Pues ya nos está acabando el maíz, ya puras casas. Y ahora ya la agricultura está acabando. Pues antes estaba más bonito por el campo, pero ahorita pues en realidad ya estamos invadiendo todo. El Valle de Tezistán ya no es solo campo, pero tampoco olvida su origen. Entre fraccionamientos, vialidades improvisadas y recuerdos del maíz, esta zona de Zapopan sigue escribiendo su historia. Para Imagen, Charly Saucedo. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana.